Otro de los aspectos, ¿ya?, que deben ser tomados en cuenta cuando se elaboran programas de educación sexual es el referido a la sexualidad y la salud. Decíamos hace un momento, las personas tienen que aprender a vivir una sexualidad responsable, pero también saludable. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la sexualidad pues debe ser integrada como un aspecto más del ser humano. Es un componente más de la personalidad, recuerden, ¿ya?, pero que requiere de información para su desarrollo, manejo y ejercicio. Y la información, está demostrado, permite cambiar actitudes, pero no cualquier tipo de información. ¿Ya? Información veraz, información que esté respaldada por evidencias, no mitos y creencias que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, informar y educar en un contexto de salud sexual, ojo, lleva implícita la necesidad de entregar conocimientos, pero también habilidades cognitivas que permitan ejercerla en un contexto de autocuidado, de respeto y de responsabilidad. Empoderar, para a partir de ahí desarrollar no solo objetividad, también pensamiento crítico, ¿ya?, en cuanto a el ejercicio, en cuanto a las decisiones que las personas toman en relación a su sexualidad. Así que ese es otro aspecto importante al elaborar propuestas de educación sexual en relación a la salud. Y un tercer elemento, ojo, tiene que ver con lo que les decía, pues el proyecto de vida, ¿ya? No podemos abordar aspectos de la sexualidad humana y verlos como una isla en el que hablamos solamente de salud sexual, de salud reproductiva y no vamos más allá. Sobre todo en adolescentes, ¿no?, es importante vincularlo a proyecto de vida. Es importante, ¿ya?, analizarlo en esa perspectiva, ¿no?, con, digamos, metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De tal manera que pueda tener mayor autoconciencia de las decisiones que pueda tomar en relación a su sexualidad. Entonces, la sexualidad debe ser reconocida como un crecimiento individual en la consecuencia de un proyecto global de ser persona, pues, ¿no? Entonces, cuando el adolescente tiene metas claramente establecidas, una pregunta tan sencilla que surge es, ya yendo a la práctica, ¿no?, y para lograr esto que tú te propones, ¿no?, ¿qué necesitas hacer?, ¿no?, ¿qué necesitas evitar? Y allí, entonces, es mucho más fácil enlazar el concepto de la vivencia de la sexualidad con las metas que el adolescente espera alcanzar. Entonces, una adecuada educación sexual facilitará la integración de los aspectos corporales, afectivos y espirituales en la personalidad y en ese proyecto de vida. Porque recuerden ustedes, un proyecto de vida debe integrar diferentes áreas, ¿no?, diferentes aspectos de la vida del adolescente. Entonces, vista de esta manera, las decisiones en el ámbito de la sexualidad llevan consigo implicancias más allá del terreno sexual, ¿no? Involucran decisiones sobre lo que cada individuo desea hacer como proyecto vital, lo que espera en términos de calidad de vida, de su futuro, de su vida afectiva, entre otros. Pues cuando hay metas, como les decía, planteadas, señaladas, entonces va a ser mucho más fácil vincularlo a la vivencia de la sexualidad. Cuando al adolescente se le plantea cuál es su visión, cómo se ve en 5, en 10 años, ¿no?, y se analiza qué necesita para lograr esa realidad, ya que está visionando, repito, ahí es mucho más fácil, ¿ya?, insertar los temas relacionados a la vivencia de su sexualidad. ¿Ya? Entonces, eso es importante que podamos tomarlo en cuenta
en las propuestas de educación sexual en niños y adolescentes. El tema, ¿ya?, del proyecto de vida es importantísimo, ¿ya? Y sobre eso, como ya lo mencionamos, también hay otros aspectos que van a ir ya potenciándolos. Por ejemplo, el tema de la autoestima es importantísimo. O sea, si yo quiero trabajar, ¿ya?, educación sexual, debo también, dentro de esta dimensión del autoconocimiento, abordar el tema de la autoestima y del autoconcepto, ¿ya? Hablar de comunicación asertiva debe llevarme también a entrenar a ese adolescente en comunicación eficaz, ¿ya? Entonces, miren, veamos en ese espectro amplio, ¿ya?, el estudio de la sexualidad y la elaboración de propuestas que están encaminadas, ¿ya?, a, pues, buscar adolescentes empoderados. Un adolescente empoderado, un adolescente que tiene la información clara, es un adolescente que va a estar en mejores condiciones, ¿ya?, para poder evitar formar parte de ese círculo vicioso de la problemática psicosocial, ¿no?, relacionada con conductas de la sexualidad. Así que eso es importante, y la experiencia así lo ha demostrado, y las investigaciones respaldan ello. Trabajar programas de educación sexual también implica que quien lo realiza, ojo, debe estar sensibilizado en el tema. Quien desarrolla propuestas de educación sexual debe tener información clara y objetiva. Debe estar desprovisto de creencias personales, ya subjetivas, que pueden generar, pues, algún tipo de confusión, ¿ya? Entonces, eso creo yo era lo que teníamos que complementar, y como les decía, me interesa más conversar con ustedes, escuchar sus inquietudes, compartir a partir de lo que ustedes puedan plantear, y generar, pues, un conversatorio en ese sentido. Tomemos como referencia esta segunda parte que hemos señalado, pero interesa más lo que ustedes puedan plantear como inquietudes. Entonces, les cedo a ustedes ahora, pues, el micrófono para que puedan, ¿no?, plantear sus preguntas, sus inquietudes, y a partir de allí podamos nosotros generar algunas conclusiones. Sí, a mí me gustaría comentar algo. Claro, claro, Cristian. Bueno, no podría ser alguna acotación muy apegada a la realidad, porque si no caerían problemas. Pero supongamos que estoy haciendo internado en un centro de salud de Lima. Si lo dejo general, en Lima, a un punto de Lima. Entonces, en este centro hay ciertas dificultades para llegar a la población, sobre todo porque los padres suelen ser muy sobreprotectores y consideran que hablar sobre ciertos temas no es adecuado con niños, incluso con adolescentes. Bueno, más con niños por el mismo hecho de que consideran que no, que aún están muy pequeños, entonces es mejor que la escuela se encargue, o que lo aprendan con sus amigos, o cuando estén más grandes, cuando estén adultos. Pero tienen esta idea, este pensamiento, y cuando tratamos con los profesionales de darle cierta orientación a los padres, iniciando por ahí, a los padres, para poder hacer el enganche, hay ciertas resistencias, porque vuelven al discurso de no, esto, yo lo puedo entender porque soy adulto, pero mi hijo siendo pequeño no lo va a entender. Y es ahí donde está la limitación terrible que encontramos cuando tratamos de llegar a ciertos consultantes que vienen justo por estas inquietudes, pero que al tratar de brindarles cierta ayuda encontramos ciertas limitaciones. No sé si podría brindarnos alguna recomendación, alguna... Claro, claro, o sea, vas a encontrar en comunidad
personas, familias, padres de familia, pues que todavía manejan esta, ¿no? Postura de que darle información sobre estos temas va a despertar, ¿no? Su impulso sexual. Yo creo que importa mucho la forma como tú puedas comenzar a dejarles el mensaje a los padres. O sea, yo creo que es importante con un lenguaje muy simple, muy sencillo, con ejemplos muy prácticos y relacionarlos, ¿ya? Con la, digamos, forma de vida que tienen las personas que aprenden a desarrollar conductas saludables. Yo creo que tomar ejemplos de los que vemos en el día a día a través de los medios de comunicación ayuda mucho para que los padres puedan darse cuenta de ello. A ver, siempre hay casos de adolescentes que se embarazan en la comunidad, entonces habría que analizar con ese papá que se opone, ¿no? Analizar el caso y decirle, mira, esto probablemente ocurrió porque esta chica en su casa no recibió información sobre estos temas. Entonces, si no queremos que esto se siga repitiendo, si no queremos, o sea, si queremos limitar o disminuir la posibilidad de que te pueda pasar a ti, entonces hablemos de estos temas para que estén informados y sepan cómo actuar, sepan cómo defenderse. Entonces, tomar ejemplos de la realidad del entorno donde viven estas personas ayuda mucho, Cristian, pero también recuerden, es la actitud que tú asumes frente a esta persona, a este padre de familia, es cómo haces llegar el mensaje de manera simple, de manera muy clara, y cómo lo relacionas pues con situaciones reales. Yo creo que por ahí se va haciendo el efecto multiplicador, comienzas de uno en uno y uno en uno. Ahora, otra estrategia que ayuda mucho, bueno, ahora estamos todavía en una situación de pandemia en donde todo es remoto, pero trabajar con los docentes en las escuelas ayuda mucho para que los docentes puedan, en sus reuniones que tienen con los padres de familia, también hacerles ver lo importante que es ya informarse sobre estos temas para que luego ellos puedan hablarlo con sus hijos. O sea, el maestro puede ser un aliado, ¿ya? Para que el padre de familia, ¿no? Tenga mayor disposición y permita pues que estos temas, o lo entienda, que estos temas son necesarios, ya que es parte del desarrollo integral del niño y del adolescente. Entonces, por ahí se pueden manejar estos aspectos, Cristian. Muchas gracias, profesor. Creo que muchos de los problemas, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, tienen que ver o con información errónea que tienen los adolescentes, ¿ya? O con ausencia de información sobre la vivencia o sobre temas relacionados a la sexualidad. Es eso, ¿ya? Muchos niños, muchos adolescentes van atravesando diferentes etapas de vida, pero con información que no es real, con información que, digamos, se sustenta solamente en un prejuicio o en una idea errada. ¿Ya? Recuerden ustedes que una adolescente que se embaraza a 14, 15 años, generalmente, no le digo que siempre es así, generalmente, ¿sí? Tiene una familia o tiene padres que no han pues brindado información sobre estos temas, no hay información y si lo ha habido, información probablemente confusa, poco objetiva. ¿Ya? Entonces se convierte en un factor protector para el adolescente si es que desde la familia se promueve, ¿ya?, la educación sexual. Tania Berrospi, a ver, ha levantado la mano, ¿te escuchamos? Tenía una duda sobre si es mejor explicar los temas de sexualidad de manera teórica, o sea, cuando se habla, o utilizando algún tipo de material audiovisual o algo que sirva de apoyo, sobre todo con los niños. Claro, con niños y adolescentes lo visual, lo didáctico, lo lúdico es mucho más efectivo. Utilizar, por ejemplo, un rotafolio con figuras y con mensajes
hace que el mensaje llegue de manera más directa y cale más en el adolescente y en el niño. Y en ese caso, en los niños sería cuestión de utilizar imágenes animadas, por decirlo así, o las reales, como que para que puedan ir identificando las partes de su cuerpo. Es que hay que ver la edad, no podemos exponer información que es para un adolescente de 15 años, ¿no? Exponerle esa misma información a un niño pues de 8 años, no. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Igual con el tipo de lenguaje que utilizamos, no vamos a utilizar el mismo lenguaje con adolescentes de 15 con niños de 8 años, o sea, es importante, como dices tú, en pequeños, algo más animado, algo más lúdico, permite entender, ¿ya? De manera mucho más efectiva que hacerlo pues con imágenes muy directas, por darle una denominación muy crudas tampoco, ¿no? Entonces yo creo que eso es progresivo. Gracias. En el chat, Melissa Rojas comenta lo siguiente, a ver. Dice, ¿cómo abordar el tema de la sexualidad con familias de adolescentes que se consideran parte de la comunidad LGTBI? ¿Cómo abordarlo con naturalidad? ¿Sí? O sea, el tema de que pertenezcan a la comunidad LGTBI, ¿ya? Yo diría que no debería preocuparnos porque la vivencia de la sexualidad en una persona heterosexual y homosexual ya no difiere mucho. Mientras haya el respeto, mientras haya el reconocimiento de derechos, mientras la persona pueda tener pues comportamientos de respeto hacia sí mismo, de respeto hacia los demás, pueda tener conductas de autocuidado, conductas saludables, poco importa o pasa a un segundo plano que pueda ser heterosexual, puede ser homosexual, ¿no? O como dices tú en tu comentario, Melissa, que pertenezca pues a la comunidad LGTBI. Quería comentarte, José, nosotros justo por la ONG tuvimos hace poco una capacitación, nos invitaron para brindar una capacitación a personas con diversidad funcional, justamente sobre el tema de sexualidad, Claro. ¿no? Y estaba, me acuerdo al principio que comenzaron la reunión, la capacitación con una oración. Estaba el temor de las capacitadoras, ¿no? De cómo hablarlo, cómo lo que se había planteado para hablar en el tema de sexualidad y justamente un poco entrando en lo que es la diversidad sexual también, ¿no? Había ese prejuicio, ese temor, ¿no? Que bueno, se disipó en el transcurso de la capacitación en realidad porque nos topamos con personas bastante abiertas, ¿no? Y que ya estaban informadas sobre bastantes temas y todo lo contrario, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Entonces, mi comentario iba como a veces también, ¿no? Determinados, digamos, contextos nos hace a veces prejuzgar y a veces también nosotros como capacitadores o como educadores nos podemos a veces frenar un poco, ¿no? En el tipo de información, en cómo la voy a dar por a veces el prejuicio que ya tenemos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pues a veces nos adelantamos y elaboramos una actitud a partir de un detalle, a partir de una situación específica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Cuando se abordan aspectos relacionados a la sexualidad, decíamos, hay diferentes formas de vivirlas, de experimentarlas, de demostrarlas, y uno tiene que tener objetividad para poder, pues, convivir con esas diferentes manifestaciones. Ahora, se tiene que adaptar el discurso, se tiene que adaptar el lenguaje a esa población, a las características de estas personas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto importante, la flexibilidad que tenga la persona que va a realizar talleres o actividades pues relacionadas
con aspectos de la sexualidad con diferentes grupos, ¿no? Entonces, si no somos flexibles para adaptarnos a estas diferentes situaciones, contextos, personas, podemos tener algún tipo de limitación. Gracias, José. Miren, un aspecto que debemos tomar en cuenta, como a veces cuando digamos, a ver, las personas que en la sociedad toman decisiones, por ejemplo, jueces y fiscales, no tienen claro el tema, se refleja en el tipo de trabajo que realizan, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan hace algunos meses el caso de un juez que resolvió que una persona que había denunciado haber sido abusada sexualmente, ¿ya? El juez dijo no ha sido violación porque la víctima, el día que sucedieron los hechos, tenía ropa interior de color rojo. Miren el argumento que utilizó este juez para liberar al agresor. ¿Ya? Entonces, utilizar ese argumento, ¿ya?, nos lleva a entender, nos lleva a comprender que también aquellos que toman decisiones en una sociedad deben estar, como jueces y fiscales, también policías, deben estar sensibilizados en el tema. Más de una víctima de violencia ha referido lo siguiente: voy a la comisaría a presentar una denuncia porque he sido violentada y lo primero que me dice el policía es, seguro lo habrás provocado. Miren esa forma de entender, ¿ya?, la realidad, o sea, cómo minimiza o se niega un problema tan evidente como la violencia hacia la mujer. Entonces, es importante que las personas que toman decisiones en una sociedad estén empoderadas en el tema, sensibilizadas, no necesariamente empoderadas, pero sí sensibilizadas para que puedan hacer un trabajo mucho más objetivo. Así que pasa con jueces, con fiscales, con policías, con educadores, con personal de salud. Acuérdense ustedes, hace algunos años salió por redes sociales una obstetriz que hacía sus sesiones de psicoprofilaxis en la ciudad de Chimbote, en sus sesiones en donde invitaban al esposo, a las gestantes con sus parejas, sus esposos, daba un mensaje similar a este: la mujer tiene que hacer siempre todo lo que el esposo diga. O sea, miren ese discurso, ¿no?, de minimizar la condición de ser mujer y ensalzar el machismo, ¿no?, digamos, o la figura del varón. O sea, dar ese mensaje. Era una obstetriz que hacía sesiones de psicoprofilaxis, pero que vendía ese discurso. Entonces, también pasa en el personal de salud. Por eso les digo, este es un tema transversal. Así que son situaciones de la realidad, ¿ya?, que le lleva a uno a decir, miren, o sea, ¿cómo puede darse eso?, ¿no? Se supone que un profesional de la salud, pues, maneja información científica, objetiva, no prejuiciosa, pero no es así, pues. Así que tenemos que desarrollar una actitud, ya una actitud de naturalidad, que esté respaldada por información ya objetiva, científica, cuando se trabaje aspectos relacionados a la sexualidad. Otro de los casos, ¿no?, porque de los casos se aprende mucho. No sé si ustedes recuerdan, ya estábamos en pandemia, este caso de estos 5 chicos que abusaron de la amiga en San Juan del Urigancho, no, en San Juan de Miraflores o Villa El Salvador, me parece que fue, hace unos meses nomás. 5 amigos que invitan, ¿no?, a 2 amigas, una de ellas se va, pero una de ellas se quedó, la doparon, los 5, ¿no?, abusaron sexualmente de ella, ¿ya? Y bueno, pues la defensa de los
abogado de estos 5 chicos, es que como ella se quedó a tomar, seguramente también quería que le hicieran eso. O sea, miren cuáles son los argumentos que se utilizan cuando no se tiene claro, ¿ya?, la naturaleza de la sexualidad humana. Así que muchos problemas de abuso sexual pueden evitarse si las personas estuviesen empoderados en este tema. Muchos problemas de, infecciones de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, pueden evitarse, ¿ya?, si las personas, repito, manejan información, ¿ya?, sobre este tema. Así que ahí hay una relación directa, ¿ya?, de los problemas en la salud sexual y reproductiva con el nivel de educación sexual que poseen las personas. Es muy cierto lo que dices, José, y también pasa entre los psicólogos, ¿no? Creo que al menos yo por ahí me he cruzado con algunos que sí priorizan algunas creencias religiosas un poquito más extremas en ese sentido, y en temas de sexualidad sí su opinión es bastante de lo religioso, ¿no? Claro. Bueno, ya ese es un tema que preocupa, ¿no? Porque que a nivel profesional, como dices tú, de psicólogo, un psicólogo que esté con ese tipo de discursos, ¿no?, en donde se anteponen aspectos muy personales, muy subjetivos, incluso moralistas, ya pues deja mucho que desear, ¿no? O sea, uno puede tener una predilección por determinada ideología o creencia religiosa, eso es un derecho de cada uno. Pero hay que tener claro que no podemos mezclar nuestras creencias religiosas en nuestro trabajo profesional, que debe ser objetivo y que debe estar desprovisto justamente, ¿ya?, de temas, ¿ya?, que puedan distorsionar, ¿ya?, la naturaleza del discurso. O sea, ese es el aspecto a diferenciar. Bien, creo que no hay más preguntas por ahora. Ya. No queda más que darte las gracias, José, por darnos tu tiempo una vez más para terminar con esta ponencia tan importante sobre la educación sexual integral para niños y adolescentes. Correcto, Midori. Agradecerte a ti por el espacio y ya sabes, siempre a disposición cuando se trata de apoyar, y si hay tiempo estamos ahí con ustedes. Muchas gracias, José. Listo, Midori. Muy bien, buenas noches con todos entonces. Recuerden que seguimos en pandemia, así que hay que seguir cuidándose, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos.